Bien. Vamos a hacer un poquito de retroalimentación, a ver si ustedes me ayudan con los temas que hemos suscrito. La negociación, primer supuesto en la cual vamos a participar en una asamblea, vamos a participar en una ronda de conferencias para ratificar, para celebrar un tratado internacional. Muy bien. A ver, maestro Enrique Guzmán, ayúdeme usted señalando quién puede comprometer al Estado en un acuerdo internacional. El jefe de Estado. El jefe de Estado. Por ejemplo, el jefe de Estado en una monarquía constitucional, ¿quién sería? El ministro. El jefe de Estado normalmente es el rey. ¿Vale? El Sí. rey representa a la nación en como representante, ¿verdad? El ministro es el jefe de gobierno en el interior. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Sí. Ok, muy bien. ¿Quién otro puede ser maestro Enrique? Además del jefe de Estado, ¿a quién le puede delegar esta función? Al cónsul, al embajador o a una persona que le asigne. ¿Cómo le asigne, cómo se llama esa asignación que le da facultades para representar al Estado en una conferencia internacional? No recuerdo ahorita bien. Plenos poderes. Plenos poderes. Muy bien, excelente. Muy bien. Siguiente punto. Ahora usted, maestra Mireya, que veo que levantó la mano. Maestra Mireya, llegamos al segundo punto, la adopción del texto de un tratado. ¿En qué consiste ese tema de la adopción? Es cuando ya se lo pasan al Senado. No, eso es antes. No recuerdo. A ver, usted está en una convención internacional. Sí. Usted es una funcionaria con plenos poderes. Cuando se adopta el texto de un tratado, imagínese cuando usted se pone de acuerdo con otra parte en el contenido de un contrato. Ese es el punto. Cuando usted adopta el texto de un tratado, se pone de acuerdo con los demás miembros de la comunidad internacional en cuanto al texto del tratado. Del tratado, sí. ¿Ok? Muy bien. Maestro Lorenzo Hidalgo, ayúdeme con el tema del tercer punto. ¿Cuándo pasamos a la autenticación del texto? ¿Qué implica este punto, maestro? ¿Lo recuerda? Híjole. No, otro que conteste, por favor. A ver, vamos a echarle ganas dentro del derecho interno. Vamos a ver. Usted ya está de acuerdo con el texto de un contrato, ¿sale? Usted tiene las facultades para comprometerse a usted o a una persona que usted representa en ese contrato. Entonces, la autentificación, ¿en qué consistiría, maestro? En el refrendo de ese contrato. Ok, O sea, en la firma. Primero, en la firma. En la firma, usted tiene las facultades para comprometer al Estado, pero todavía falta su manifestación del consentimiento. Ahora sí, en el siguiente punto. Manifestación del consentimiento. Muy bien. Maestra Mari Rivero, ¿quién autoriza, quién faculta, quién de alguna manera aprueba ese tratado en el interior del Estado? El Senado. A través de la llamada firma, ¿qué? Ad referéndum. Ad referéndum, ¿verdad? Es el compromiso del Estado, ¿verdad? Ya quedó aceptado frente a la comunidad internacional. Muy bien. Muchas gracias, maestros. Vamos bien. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo con ello, compañeros? Ok. Recuerden un tema. Estamos en el proceso de la adopción del texto. Y antes de que nosotros aceptemos o firmemos dicho tratado, vamos a establecer una reserva. ¿En qué consiste la reserva, maestros? Maestro Víctor, ¿usted recuerda en qué consiste la reserva, maestro Víctor Valencia? Tiene cerrado el micrófono, maestro Víctor. Es la exclusión de algunas
cláusulas o artículos del tratado a los que no se adhiere el Estado. Ok, maestro, si esa reserva afecta la sustancia del tratado, ¿se puede establecer? No. No, ¿verdad? No. Si el tratado es para, pues, evitar la contaminación y usted como reserva pone, pues es que yo quiero seguir contaminando, pues como pues que no va acorde, ¿verdad? No se podría, tiene que ir con el objeto y... Exactamente, muy bien. Bueno, usted la presenta como representante del Estado. ¿Quién va a aprobar dicha reserva? Bueno, inicialmente sería el presidente, pero ya en lo interno es el Senado. El Senado de la República, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente, muy bien. Ok, gracias compañeros. Continuando con este análisis, destacamos un tema muy particular. Vamos a ver lo siguiente que hemos visto. Compañeros, vamos a ver, ya el tratado se encuentra en vigor, ¿sale? Y resulta que en el interior del estado, pues dicen, está bien el tratado, pero vamos a modificarlo, vamos a solicitar una enmienda, ¿sale? Queremos ampliar sus efectos, queremos hacer una adición a ese tratado. ¿Vamos bien? ¿Quién puede modificar internamente? ¿Quién puede hacer una enmienda a este tratado, compañeros? El presidente. El presidente, en comunión, en acuerdo con sus secretarios de Estado, con los especialistas en la materia que se encuentra involucrada, y esta enmienda, ¿a dónde se envía para su aprobación? Senado. Al Senado. ¿Sale, compañeros? Vamos bien. Se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, y aquí sí es una cuestión, compañeros. Aquí sí es tema de negociación en la comunidad internacional. ¿Sale? Se supone que el Estado no se va a aventar a hacer una modificación, una enmienda, si antes en este proceso no consultó a los demás estados partes de un tratado internacional. Se vería hasta mal que no lo hiciera, ¿verdad? Ya modifiqué todo esto y ya me voy acá, ¿y qué creen? Los demás no la aceptan. Se supone que yo por eso ya previamente ya hice las negociaciones internas que fueran necesarias. ¿Se entiende, compañeros? Se vería muy mal y se vería pues poco planteamiento ante la comunidad internacional hacerlo de distinta manera. ¿Vamos bien? Ok, bien. Compañeros, seguimos con un tratado que se encuentra en vigor. Vamos a darlo por terminado. La terminación. La terminación normalmente implica un acuerdo de los estados parte. ¿Para qué, compañeros? Para que el tratado deje de surtir. De surtir efectos. Exactamente. ¿Verdad, compañeros? Muy bien. Ok. ¿Quién me recuerda? Maestra Maribel Martínez, ¿usted recuerda en qué consiste la denuncia de un tratado? Maestra Maribel Martínez, no sé si tenga micrófono, a ver si me ayuda. Ah, no sirve su micrófono. A ver, maestro José Luis Díaz, a ver, por favor. Es su micrófono, a ver si me ayuda. Creo que, bueno, no sé si, ¿no? Y es cuando un Estado decide retirar su consentimiento para ser parte del Tratado Internacional. Ok, normalmente la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dice que por lo menos debe de hacerse un año con antelación antes de que el tratado pues deje de surtir efectos en el derecho interno, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí. Ok, ahí le va. Dígame, usted mismo, maestro José Luis, ahí va. Tenemos a España, tenemos a Portugal, que tienen un tratado bilateral, y España decide presentar su denuncia al tratado. ¿Realmente ello qué implicaría? Es su decisión unilateral de ya no formar parte del tratado. Pero como es bilateral, ¿realmente cuál sería el efecto final? Sí, claro. Sería la terminación del Tratado Internacional. Sí,
terminación, ¿verdad? Así es. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ni modo que Portugal continúe solo con la obligación, ¿verdad? Ok, muchas gracias, maestro. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Sí, maestro Alexei López, ayúdame con el siguiente ejemplo. Ahí va. España, Portugal, Francia e Italia. Italia denuncia el tratado y decide ya no continuar más. ¿Sale? Sí, maestro. Ok. ¿Qué va a pasar el tratado por lo que respecta a las otras naciones? Va a seguir vigente a excepción de Italia, que también tendrá que avisar con un año de anticipación para que se preparen las demás entidades que participan dentro del tratado. Ok, muchas gracias. Entonces, pues bueno, en este caso, pues la continuarán con los compromisos que suscribieron. Y claro que Italia, pues tendría que, en todo caso, si genera alguna indemnización, pues tendrá que cubrirla, ¿verdad? Muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué va a pasar, compañeros? A ver, vamos a ver. Si es un tratado que rige en temas de internacionales, es decir, no se limita a la circunscripción de nuestro continente, ¿dónde lo vamos a registrar, compañeros? En la ONU. En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Si es un tratado que solamente tiene efectos regionales en el continente americano, ¿dónde va a ser? En la OEA, maestro. OEA. Muy bien. En ambos supuestos, internamente, los va a tener en registro la Secretaría de Relaciones Exteriores, Exterior. de conformidad con el artículo 6 sobre la ley sobre la celebración de tratados. Muy bien, esa es la disposición que rige esta materia. ¿Vamos bien, compañeros? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, continuamos con la tercera unidad de esta asignatura, en la cual vamos a hablar nosotros del Estatuto de Roma. Compañeros, nunca se contempló una justicia internacional. En todos los conflictos bélicos que ha tenido la humanidad, la realidad es de que nunca había habido consecuencia para los estados beligerantes. Un primer antecedente que se quiso implementar a nivel internacional son las respectivas convenciones de Ginebra sobre el derecho de la guerra. Pero estas convenciones de Ginebra no establecían sanciones. Lo que establecían es violaciones al derecho de guerra. No afectar a la población, no utilizar armas químicas, de alguna manera hablaba del teatro de guerra, hablaba de algunos supuestos referente a el conflicto armado, pero no de temas de responsabilidad. Después de la Primera Guerra Mundial, tenemos ahí la llamada Gran Guerra de 1914 a 1919. Prácticamente tenemos que se crea un organismo para evitar otro acontecimiento de esta naturaleza, la llamada Sociedad de las Naciones. Aunque, sin embargo, su vigencia fue algo efímera porque nunca sancionó a los estados que provocaron conflictos bélicos, nunca sancionó a los estados que invadían a otras naciones, nunca sancionó a estados que provocaban o que generaron pues estos crímenes de guerra. ¿Qué hizo en el caso de la invasión de Italia contra Etiopía? No hizo nada. ¿Qué hizo cuando Alemania pues invadió Checoslovaquia? ¿Qué hizo cuando Alemania invadió Polonia? No hizo nada. ¿Qué hizo en la guerra japonesa soviética, rusa? No hizo nada. Sinceramente fue un preámbulo que de alguna manera no tuvo eficacia. La Segunda Guerra Mundial, 1939 para 1945, pues de alguna manera parecería que llevaba el mismo fin,
parecía que íbamos al mismo objeto. Cuando la guerra la estaban perdiendo las potencias del eje, las grandes potencias, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, los Estados Unidos y la Gran Bretaña, se reunieron en Potsdam, establecieron el punto de qué vamos a hacer para sancionar los crímenes de guerra. Aquí se instituyó la creación de tribunales que sancionaran este tipo de conflictos. Honestamente, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, no se cumplía con un tema que regula el derecho penal internacional. Nullum crimen sine lege, nula pena sine lege. Sí había algunas disposiciones que vulneraban la Convención de Ginebra, pero de ahí en adelante no había hasta cierto punto fundamento normativo para castigar los crímenes de guerra que se cometieron. Pero fue un preámbulo muy importante para el Estatuto de Roma y la configuración de la Corte Penal Internacional. No solamente el tema de Alemania, sino también el tema de Ruanda, el tema de Camboya, el tema referente a la ex Yugoslavia, ¿sale? El tema referente al genocidio armenio en lo que era el imperio otomano. Hay varias situaciones que llevaron a la constitución de una Corte Penal Internacional y a establecer conductas muy específicas para responsabilidad individual de la persona. ¿Sale? Esos son temas muy importantes. Concluye la guerra y principalmente conformamos 3 tribunales. Tenemos los tribunales de Nuremberg en Alemania. Tenemos los tribunales de Roma y los tribunales de Tokio. Pero claro que sobre todos destacan los tribunales de Nuremberg. ¿Sale? Los tribunales de Nuremberg son los tribunales que más influencia tuvieron en la jurisprudencia internacional. ¿Qué se juzgó? Como diría el gran jurista Gustav Radruch, lo que se juzgó es el tema que la justicia aplicada al extremo no puede ser considerada derecho. Los juristas alemanes que defendían a sus compatriotas ante los tribunales de Nuremberg argumentaban el tema de legalidad. Y efectivamente, compañeros, los alemanes actuaban apegados a un marco normativo interno. No habían vulnerado disposiciones de derecho interno. Inclusive, el jefe de la aviación alemana, Hermann Göring, estableció que estaban en ese tribunal por haber perdido la guerra. Y hasta cierto punto compartimos el criterio, compañeros, porque si Estados Unidos, si la Gran Bretaña, si la Unión Soviética hubieran perdido la guerra, también ellos cometieron crímenes de guerra. Y sin mencionar, por ejemplo, los crímenes y los campos de concentración que en su momento también creó Estados Unidos para tener ahí prisioneros de guerra japoneses. Sin mencionar también el genocidio interno que Stalin generó contra su pueblo. O sea, el punto era castigar, sancionar, pero fue un preámbulo interesante en la jurisprudencia internacional respecto a los crímenes de lesa humanidad, a los crímenes de guerra, a genocidio. Es más, muchos de los conceptos por primera vez se oyeron en estos tribunales, compañeros. Y la sanción no estaba pegada a un derecho positivo. La sanción estaba pegada a un derecho natural. La sanción estaba pegada a un tema de que teníamos que establecer un precedente importante para que estos crímenes no se volvieran a cometer. ¿Qué ponderó en este punto?
el derecho natural sobre el derecho positivo. Y es más, después de estos tribunales, compañeros, empezó la decadencia de un sistema que todos conocemos, el sistema constitucional, porque este sistema legitimó a gobiernos como el de Alemania, como el de Italia, como el de Japón y como el de otras dictaduras. Los legitimó. Y entonces entra en crisis el sistema constitucional y entramos a una corriente neoconstitucionalismo. Este sistema neoconstitucional plantea una idea distinta al sistema constitucional, porque el sistema constitucional se amparaba en preceptos principalmente de naturaleza orgánica, que era la respectiva división de funciones, y en segundo lugar, la cuestión de las garantías o los derechos otorgados para las personas. En el neoconstitucionalismo cambia en la postura y la balanza se inclina a favor de ¿qué, compañeros? A favor de la protección de los derechos humanos. Constituciones como la de Italia en 1948, la de Alemania en 1949, son antecedentes importantes de constituciones dentro de este sistema neoconstitucional. Hay un planteamiento distinto en la cual existe una ponderación, existe una valoración, existe una interpretación axiológica de los derechos. ¿Ok? Por eso es tan importante, compañeros, la referencia histórica. Por eso es tan importante entender la trascendencia que tuvieron estos tribunales. Y bueno, no terminó el conflicto con la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el conflicto de la ex Yugoslavia, con la separación de la Yugoslavia y con la conformación de las repúblicas conformada la separación de Yugoslavia. Tenemos los crímenes en Ruanda contra los Tutsis. Tenemos los crímenes referentes también en Camboya, compañeros. No concluyó el tema del genocidio. Tendríamos que establecer las bases del Estatuto de Roma. Y por eso planteamos la existencia de este estatuto, que tiene como base, compañeros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948. Una ley marco para la tutela mínima de los derechos humanos. Muy bien. Su propósito principal es el cumplimiento de los propósitos y principios que establecía la Carta de Naciones Unidas a través de un sistema de justicia internacional que sea vinculante, que sea obligatorio, que castigue los crímenes que se establecen dentro del estatuto de esta Corte Penal Internacional. Entonces, para lograr esta justicia internacional, se crea esta corte. ¿Para qué? Para cumplir con el precepto penal de nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. Ahora ya tenemos un tribunal perfectamente constituido que va a sancionar crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. ¿Se entiende, compañeros? Y bueno, en este supuesto,
de forma orgánica se encuentra integrada por estos órganos que se mencionan aquí: la presidencia, la sesión de cuestiones preliminares, que sobre todo tiene como una cuestión principal, compañeros, la parte de la investigación por conducto de la fiscalía y de alguna manera el planteamiento del proceso ante los tribunales. Tenemos la sala de primera instancia, en la cual se ofrecen pruebas, se desahogan, se emite una sentencia, y tenemos una sala de apelaciones, una sala pues que de alguna manera opera una vez que se ha dictado una sentencia. Y por supuesto la figura de la fiscalía, que integra esta Corte Penal Internacional y que es muy importante conocer su naturaleza. ¿Se entiende, maestros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. ¿Qué tipo de delitos persigue esta Corte Penal Internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, en Holanda? Investiga crímenes de grave trascendencia internacional. Normas aplicables son estas para abogados que se apegan al marco normativo: Estatuto de Derecho, ¿sale? Estatuto de Roma, perdón, de Derecho Internacional y principios del Derecho Internacional de los Conflictos Armados. A este derecho lo conocemos como Derecho Internacional Humanitario, ¿sale? Principios generales del derecho que derive de Corte del Derecho Interno de los principales sistemas jurídicos del mundo: sistema del Common Law, sistema del derecho romano canónico, romano germánico, y bueno, son disposiciones que toman en consideración este tribunal. ¿Qué delitos persigue este tribunal? Genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Penas: prisión mínima 30 años. Tenemos una cadena perpetua y tenemos también el establecimiento punitivo a través de multas. Muy bien. Empezamos con el concepto de genocidio. Artículo 6 del Estatuto de Roma. Y decimos lo siguiente, maestros. Ahí va. Genocidio: causar la muerte, matar, causar grave daño, cometidos para destruir total o parcialmente a un grupo étnico, racial o religioso. Alemania contra los judíos, Alemania contra los gitanos, ¿sale? Ruanda contra los tutsis. El Imperio Otomano, hoy Turquía, contra los ¿cómo se llaman? Acuérdenme, ¿contra quién es? El Imperio Otomano contra Los... se me fue el nombre, ya lo tenía aquí. ¿No eran los kurdos, que creo que son muchos y no tienen una nación? A ver, no, ahorita me acuerdo. No, No. el Imperio Otomano cometió graves crímenes de genocidio en contra de una población minoritaria, que si no ¿No eran los armenios? Armenios, sí, eran los armenios, Sí, exactamente. armenios. Sí, exactamente, compañeros. También en Camboya hubo un gran genocidio. Y bueno, el punto principal, compañeros, es destruir total o parcialmente a un grupo por motivos nacionales, étnicos, raciales, religiosos. Crímenes graves contra la humanidad. Tenemos antecedentes en muchos años anteriores, pero pues por primera vez se vienen castigando, ya está muy entrado el siglo XX. Tenemos, por ejemplo, el artículo, también se mencionan los crímenes contra la humanidad
Esto lo establecemos en el artículo 7 de este Estatuto de Roma, en la cual se establece un ataque sistemático amplio a cualquier población. Asesinato, exterminio, violación, esclavitud sexual, desaparición de personas a la fuerza, crímenes referentes al apartheid. El apartheid era un sistema de segregación que existía en Sudáfrica, ¿sale? Ya prácticamente a finales de los 90, bueno, a principios de los 90, cuando llega al poder Nelson Mandela, después de ser liberado de prisión por más de 30 años, pues se radicó este sistema que en un origen, ¿saben cuál era la defensa de establecer el apartheid? Decía para cuidar los intereses de los grupos africanos, pues bueno, vamos a considerar el apartheid, que es una exclusión de privilegio para unas cuantas personas de color, ¿verdad? Entonces, esto era una situación que no se podía permitir en una nación civilizada. Vean que hay una diferencia sistemática en estos dos tipos de delitos. Si analizamos el tipo penal de genocidio, nos habla que es una destrucción total o parcial por motivos de nacionalidad, étnico, racial y religioso. Y el otro, pues, tiene motivos de un ataque sistemático amplio a cualquier población, no necesariamente por estos motivos que hemos hecho referencia con antelación. También destacamos el artículo 8 que habla sobre los crímenes de guerra y también los crímenes de agresión. En los crímenes de guerra vamos a complementar el tipo penal en blanco con la Convención de Ginebra de 1949, violaciones graves en un conflicto bélico. En este supuesto vamos a hacer mención a el derecho internacional humanitario que rige a los derechos que se dan dentro de un conflicto bélico. Y habrá que revisar esta situación del derecho internacional humanitario, compañeros. También tenemos, por ejemplo, el acto de agresión que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas establece que tiene competencia exclusiva para conocer del acto de agresión. Los crímenes de agresión van en consecuencia a la vulneración a disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, porque esta Carta de Naciones Unidas establece un punto muy importante, compañeros. Los estados van a solucionar sus controversias a través de medios pacíficos. ¿Cuáles son esos medios pacíficos para que los estados resuelvan sus conflictos? Y destacamos lo siguiente. Compañeros, pues bueno, tenemos, por ejemplo, el tema de la celebración de un tratado internacional. Muy bien, compañeros, recuerden sus micrófonos. Tratados internacionales. ¿Vale? La celebración de conferencias internacionales. La celebración de buenos oficios, la celebración de una mediación internacional y bueno, compañeros, si nada de esto basta, la última alternativa será la guerra. Muy bien. Estos son soluciones, compañeros, que podemos destacar que entrarían dentro del aspecto de la autocomposición, porque las propias partes involucradas solucionan su conflicto sin necesidad de que intervenga una tercera nación. Los buenos oficios, hay la intervención de una tercera nación, pero esta tercera nación solo facilita la comunicación entre las partes involucradas en el conflicto. Ofrece su territorio, ofrece sus instituciones, ofrece el tema de un estado neutral donde puedan dialogar.
nunca va a proponer una solución. ¿Se entiende, compañeros? Y en la mediación internacional, aquí sí tenemos que el mediador presenta una propuesta. ¿Sale, compañeros? Una propuesta para que las partes lleguen a un acuerdo y solucionen sus diferencias. Muy bien. Ok, aquí omití mencionar el tema del arbitraje internacional, en las cuales las partes se ponen de acuerdo para que un tercero solucione el conflicto. Un tribunal ad hoc internacional de arbitraje o también un jefe de Estado o un personaje que tenga una debida relevancia para fungir como árbitro. México no ha tenido buena experiencia en el tema del arbitraje internacional. Perdimos unas islas del Pacífico llamadas Islas de la Pasión durante el gobierno de Porfirio Díaz, en la cual sometimos el arbitraje ante el rey Víctor Manuel II de Italia. El rey Víctor Manuel II resolvió a favor de Francia y le otorgó la jurisdicción de estas islas llamadas de la Pasión. Si no más recuerdo, los franceses les denominan Islas Clipperton. Pero bueno, ahí está esta cuestión. Perdimos el territorio a través de un arbitraje internacional. Estos son algunos medios pacíficos que establece la Organización de las Naciones Unidas para que los estados diriman sus conflictos. Pero bueno, ojalá que todo fuera así de fácil y que las naciones se pusieran de acuerdo para solucionar este tipo de conflictos. Bien, la Corte Penal Internacional, para ejercer esta competencia sobre personas físicas de los estados partes, es importante que el estado parte remita al fiscal, pues de alguna manera su aprobación de que se someta a esta jurisdicción. También será por conducto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recuerden que hay 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. México funge como un miembro no permanente en esta administración, que inclusive el Consejo de Seguridad fue precedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los miembros permanentes serían, bueno, son la Gran Bretaña, es Francia, es Estados Unidos, es Rusia y es China. ¿Sale, compañeros? Ellos son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y bueno, tenemos el fiscal que da inicio a la investigación. Entonces, estos son los supuestos de procedibilidad para que la Corte Penal Internacional empiece a realizar la investigación por la constitución de un delito. Para eso tenemos esta fiscalía que se va a encargar de la integración correspondiente de la investigación, como en el caso de tratarse de una carpeta de investigación. Muy bien, compañeros. Ok. Continuando, compañeros, ya para concluir esta parte de nuestra exposición, y con esto cerramos esta exposición en este día, tenemos la sala de cuestiones preliminares. Esta es una primera etapa instructora. Se encuentra conformada por 3 jueces. Es una parte preliminar. En este caso, se autoriza al fiscal, por parte de esos jueces, iniciar la investigación correspondiente. Si se integran los elementos del delito, entonces se va a confirmar el pedido del procesamiento para que el fiscal lo presente a la sala de juicio. Esta fase se conoce con el nombre de sustanciación de juicio, conformada por otros 3 jueces. Ante estos 3 jueces se presentan las pruebas, son objeto de admisión y se van a desahogar para que se delibere y emitan una sentencia.
Muy bien. El proceso es muy transparente e indica cómo se va señalando. Continuamos ya una vez que tenemos una sentencia con la etapa impugnativa, la cual vamos a tramitar ante una sala de apelaciones que se encuentra conformada por 6 jueces. Muy bien, en este caso la apelación va a ser para que se confirme, modifique o revoque la resolución que se ha remitido, y la revisión, pues para que reasuma jurisdicción y revise, pues hasta cierto punto la resolución que esta sala de apelaciones ha emitido. Estimados amigos, se darán cuenta que pues este tema del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional tiene una gran relevancia para los estudios como expertos, como maestros en derecho procesal penal que deben de tener ustedes. Muy bien, salimos un poco del tema del derecho interno, del tema de los procedimientos dentro del sistema acusatorio adversarial, para entrar a una latitud distinta, para entrar a una latitud referente al tema internacional. Muy bien, compañeros. Pues bueno, sin más profesor, perdón. preámbulos, les agradezco su participación, compañeros. Estamos muy atentos de sus comentarios, sus observaciones. Y bueno, no sé si tengan algún comentario antes de cerrar, compañeros. Muchas gracias. Sí, profesor, perdón, nada más rápido. Es que ya quitó la tablita, pero bueno, sí, el sí. ofrecimiento y el desahogo de las pruebas, ¿quiénes son las partes facultadas para llevar a cabo el ofrecimiento de las pruebas? Acuérdese, Entiendo. acuérdese que aquí usted, en este caso, la Fiscalía de la propia Corte Penal Internacional es la que va a integrar la investigación correspondiente. Entonces, si esta fiscalía estima que se constituyen los elementos del delito, va a presentar la causa a la sala de juicio. La fiscalía ya tiene preparadas las pruebas que va a ofrecer a esta sala de juicio. Cuando nosotros presentamos esta parte, por supuesto que usted, si usted fuera la imputada, pues por supuesto que usted tiene derecho a una representación y usted tiene derecho a que se le abra esta investigación que presentó la fiscalía y por supuesto a ofrecer sus pruebas para defenderlo. Exactamente. Nos encontramos en el mismo supuesto del sistema acusatorio adversarial. Más o menos trabajamos bajo ese mismo estatus, bajo ese mismo modelo. Ok, ya. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Espero de verdad que los temas que estudiamos el día de hoy hayan sido de su interés, les hayan servido bastante para su estudio. En este momento le voy a compartir a la maestra Paulina la presentación para que se la reenvíe a ustedes. Les voy a reenviar también la actividad que vamos a realizar. Y bueno, ya mañana hablamos un poco del tema de la actividad, cómo lo vamos a ir desarrollando. Muy bien. Este tema, pues, como me faltó la cámara, compañeros, pero bueno, son circunstancias que no sé por qué se les configuró mi cámara, pero ya mañana espero que esté mejor. Sí, maestro, no se preocupe. Sí, gracias. Sí, bueno. Muy bien, compañeros. Sí, pues bueno, compañeros, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la atención.